Bueno, buenas a todos nuevamente a este cuarto video tutorial donde voy a explicar cómo es el llenado de un combo box a partir de una tabla que se encuentra en una base de datos determinada. Específicamente estamos trabajando con una base de datos en el motor o gestor de base de datos MySQL. En el tercer video tutorial pues hicimos el ejercicio de cómo hacer el guardado a partir de este formulario que están viendo. Es un formulario bastante sencillo. Vamos a aumentar un poco en complejidad. Vamos a suponer que este formulario tiene un campo llamado tipo de documento, por decir algo. ¿Sí? Aquí ya no vendría cédula, sino número, por decir algo. Entonces vamos a proceder cómo se hace. Lo que vamos a hacer a nivel de base de datos, lo que vamos a hacer es esto. O sea, va a haber una tabla tipo documento y una tabla una tabla persona, ¿okay? Aquí ya no sería cédula, sino un número, ¿sí? Porque ya vamos a tener un tipo de documento, ¿ok? Entonces voy a construir para andar un poco más rápido en el vídeo. Yo tengo ya el script que anteriormente se había hecho de cómo crear la base de datos. Aquí voy a cambiarle número, ¿cierto? Aquí está la llave foránea, ¿sí? La llave foránea tipo documento. Acá está la tabla tipo documento. Lleva nada más dos atributos, código y nombre. Y por último aquí hago la relación, la llave foránea, ¿ok? Bueno, aquí tipo de documento, sí, todo está bien. Entonces voy a correr esto hasta aquí. Voy a correr. Yo borré la base de datos que había realizado en el anterior video tutorial para hacer todo de nuevo. Ahí está todo creado correctamente. Y voy a crear la relación, la llave foránea. Ok, hasta ahora no hay problema. Yo puedo consultar, si yo consulto la tabla tipo documento, por ejemplo, tipo documento, tipo cl asterisco from tipo documento. Miren que no me aparece absolutamente nada. Sin embargo, pues yo tengo aquí en un script las inserciones de 3 registros para esa tabla. Entonces voy a correr los 3 registros. Esta es la manera como se logra poblar una tabla. Ahí está. Entonces si repito nuevamente la instrucción, ahí me aparece el poblado de esa tabla, ¿ok? Tiene 3 registros. Listo, una vez realizado, ustedes realicen esto, pues ya tenemos la base de datos. Vamos voy a hacer una modificación entonces en el formulario. La idea es que este formulario pues contenga, voy a colocar esto más un poquito para acá. Voy a ampliar esto un poco más y bueno, aquí se me corre un poco la cuestión. Vamos a darle un control Z. Control Z. Bueno, parece que borré. Bueno, seleccionar todo esto para correrlo un poco hacia abajo. Bueno, se me borraron ahí los paneles. Voy a agregar, entonces aquí voy a modificar, aquí va a ser número y vamos a colocar un label que se llama tipo de documento. Documento, ok. Bueno, después miramos un poco se arregla un poco el diseño.
coloco un combo box. Ahí está, él predeterminada, de manera predeterminada él trae aquí un modelo donde trae 4 elementos. Se los voy a quitar, que quede vacío, y le voy a colocar un nombre. Vamos a colocarle JTD, o sea, J tipo documento. J tipo documento, ok. Bueno, la idea es que cuando yo corra este formulario, pues lo corro este formulario y miren que me va a aparecer la lista vacía. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos datos, estas listas que está acá en la tabla tipo documento que acabo de realizar, me aparezcan acá en el formulario, lo cargue, ¿sí? Se ha cargado sin ningún inconveniente, ¿ok? Se ha cargado aquí. Bueno, entonces procedemos a realizar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ojo. Siempre que tengas, por cada tabla que tengas en la base de datos, va a haber una clase. O sea, si tengo la clase persona, la tabla persona, perdón, va a haber una clase persona con todos estos atributos. Nosotros ya en el anterior video tutorial había hecho una clase persona. Esto hay que modificarlo. ¿Por qué? Porque ya va a haber otro atributo adicional que sería este que está aquí, la llave foránea, código tipo documento. Pero bueno, no nos interesa en este momento la tabla persona, sino la tabla tipo documento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una clase aquí en lógica. Voy a crear una clase llamada tipo documento. Tipo documento, okay. Dejémoslo sin el plural. Ok. ¿Qué atributo va a tener ese tipo de documento? Pues como lo había comentado, va a tener código y nombre, ¿sí? Entonces sería private entero código, ¿cierto? Y private string nombres, ok. Ya para ahorrar un poco de tiempo, aquí me posiciono en esta parte y voy a crear el constructor, que reciba estos dos parámetros, y voy a setear a crear los set y los get de cada uno de estos atributos. Ojo esto, aquí voy a colocar algo aparte que no se lo había explicado, pero debe llevarlo, ok. Ojo, toda clase que sea objeto de ser lista en algún formulario debe llevar este método adicional, el método toString, ¿sí? toString, aquí está. Sin embargo, bueno, aunque aquí lo voy a modificar, le voy a decir que me retorne el nombre. A ver, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hay que hacer este método sobreescribir? Sí, aquí está, sobreescribir el método toString, que devuelve un string. Entonces devuelve el nombre. Ojo con esto, ¿por qué este método? ¿Y por qué devuelve el nombre? Porque esto es lo que va en el método toString. Vas a colocar lo que se va a mostrar acá en el formulario. Es decir, cuando yo le dé clic en la lista, aquí se va a desplegar lo que yo coloque en el método toString, ¿sí? Entonces, si yo coloco nombre, como yo quiero que aparezcan solo los nombres, o sea, si tú ves aquí en la tabla, yo quiero que aparezcan solo los nombres: cédula, ciudadanía, tarjeta de identidad, resto. Si tú quieres que aparezcan los códigos, pues colocas ahí código. Claro que ahí no sería un string, sino un entero, pero pues lo lógico es que aparezcan los nombres, ¿no?, en la lista, ¿ok? Entonces por eso es que se coloca el método toString, o se reescribe. Ok, bueno, ya tengo la clase tipo documento, ahí está. Listo, entonces ya tengo esta clase. Ahora voy a crear una clase que sea la clase controladora. No sé si se acuerdan que
por cada clase que yo haga, la clase de persona, va a haber una controladora de persona que va a tener el método guardar, ¿sí? No sé si recuerdan esa parte. Va a tener el método eliminar, etcétera, el método obtener personas. Entonces yo voy a crear ya no un controlador de personas, sino un controlador tipo documento, ¿sí? Mira, aquí tenemos el controlador de persona, controlador de persona. Tengo tipo documento, voy a crear la controladora, controlador tipo doc. No colocarla tan larga. Tipo doc, o sea, tipo documento, y le doy finalizar. Esta controladora pues no va a tener atributos por ahora, va a tener un método que le voy a explicar para andar un poco más rápido. Yo lo tengo ya listo acá. Voy a abrir el código, controlador tipo documento. Yo tengo el método ya listo acá, simplemente voy a explicar. ¿Sí? Por cuestiones de pronto de acortar un poco en el vídeo. Entonces miren, voy a crear un método que se va a llamar get tipo documento. Si usted no quiere colocarlo en inglés sino en español, puede colocar obtener como quiera, pero sí sería bueno pues utilizar el inglés. Get tipo documento, get, que es el verbo obtener, y va a devolver una lista de array list. Entonces voy a explicarle gráficamente qué es lo que quiero con este método que está aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente en este método. Esta es la tabla que estamos viendo acá en la base de datos. Aquí está, es la misma tabla que está acá. Yo simplemente la pasé a Excel, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una consulta a la base de datos, y cada registro de la base de datos, por ejemplo este 10, cédula de ciudadanía, lo voy a pasar a un vector, a un array list. Ya ustedes conocen, hemos trabajado ya con estos vectores dinámicos, ¿se acuerdan? Y miren que cada registro de la tabla va a quedar en una posición del vector. Esto es un vector que se llama lista. Yo lo llamé lista. Se pudo haber llamado diferente. Por ejemplo, lista de tipo documento, como quiera. Entonces, en cada posición yo voy a colocar un objeto de tipo documento, ¿sí? Estoy colocando un objeto de tipo documento, como ustedes lo ven ahí. O sea, esa es la forma como ustedes mentalmente deben asociar cómo se pasa una tabla a un vector dinámico, ¿sí? En cada posición hay un objeto tipo documento que contiene la información de cada registro, ¿ok? Recuerden que yo crear una clase llamada tipo documento. Aquí está. Entonces a partir de esa clase tipo documento yo voy a crear objetos, y esos objetos pues los voy a meter en un vector. O sea, estos son puros objetos. Recuerden que el objeto es para encapsular cada registro de la tabla. Lo encapsulo y lo ingreso al vector. Entonces este vector nada más tiene 3 registros, pero puede tener, recuerden que este es un vector dinámico, puede tener 20, 500, 1.000.000 de registros en ese vector. Entonces eso es lo que voy a hacer con el método que les voy a explicar ahora en estos momentos de la clase controlador de video. Entonces, lo primero que hago es, bueno, hago el nombre del método, publish array list, va a devolver un arreglo, y este es el nombre del método, no recibe nada, llave. Y lo primero que hago es declarar la sentencia SQL. Esta sentencia que está aquí la voy a copiar, si quieren, copy, y la voy a correr acá para probarla, ¿no? Siempre antes de hacer cualquier cosa en código, miren, la consulta está bien, me devuelve todos los registros de la tabla tipo documento. Entonces hago un string con eso, creo un objeto result set, es un objeto de Java que lo llamo tabla y le asigno null simplemente. Luego creo una lista
una lista dinámica, una lista de tipo array list. O sea, en estos momentos estoy creando esta lista, pero vacía, esta lista. O sea, el vector que está aquí, lo estoy creando aquí, en esta línea. Ahí estoy creando el vector. Bueno, luego me conecto a la base de datos. Miren, aquí está, ya eso lo habíamos explicado en los anteriores videotutoriales. La base de datos se llama colegio, el usuario es root y mi contraseña es esta. Luego ya no utilizo el objeto prepare statement, sino nada más statement, y llamo al método crear statement y lo almaceno en esta variable. ¿Sí? Aquí es importante, ya cambia con respecto a lo que habíamos hecho anteriormente, que era prepare statement, y luego que haga eso ejecuto el método ejecutar query y le mando el SQL. O sea, aquí le estoy diciendo ejecúteme la consulta esta que está acá arriba, ¿sí? Ejecúteme la consulta, ¿sí? Aquí donde estoy ejecutando la consulta, y cuando yo ejecuto esa consulta, él me almacena esa consulta en el objeto resultSet. ¿Sí? Yo le llamé tabla, ¿sí? Es como, esa tabla es como si estuviera apuntando, ¿sí? Esa tabla es como si estuviera apuntando aquí al primer registro. Vamos a colocar aquí una flecha. Bueno, no encuentro aquí flecha. Ok. Bueno, no encuentro aquí. Esta tabla está apuntando aquí a este primer registro, ¿sí? Después apuntaría al segundo de acá, y después apuntaría al tercero. Es como en realidad es un apuntador a la memoria de donde está este registro. Entonces, lo que está aquí en código es eso. Tabla, guárdeme la ejecución de la consulta SQL. Entonces la tabla guarda esos datos. Entonces hago un ciclo while mientras que me vaya recorriendo cada uno de los registros de esa tabla, ¿sí? O sea, le estoy diciendo a tabla, hey, vaya a ser el primer registro, después vaya a ser segundo y después vaya a ser tercero. Eso es lo que hago yo aquí en este ciclo que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo aquí? A ver, cuando él apunta al primer registro, le digo hágame un objeto. Mire que estoy haciendo un objeto tipo documento y guárdeme los datos. O sea, como el primero es un entero, recuerden que es código, le digo get tabla.getIn en la posición 1. O sea, le estoy diciendo la posición 1 es esta y esta es la posición 2. Estoy diciendo devuélvame el código en la posición 1, que sería el 10, y después le digo devuélvame el nombre en la posición 2. Eso es lo que estoy haciendo aquí, mira. Obviamente el nombre, como es un texto, le digo get string 2. Entonces estoy creando aquí un objeto tipo documento. Recuerden que tipo documento recibe en su constructor dos parámetros para poder crear un objeto, ¿no? Código y nombre. O sea, estoy llenando. O sea, en estos momentos gráficamente estoy haciendo esto. Estoy llenando el objeto. Código 10, cédula. O sea, este es un objeto de tipo documento. Lo que estoy haciendo es eso. Entonces, luego que haya creado el objeto de tipo documento, ya ahí está lleno, lo lleno y lo meto a la lista, ¿sí? Lo meto a la lista. Lista.add td, que es td, el objeto tipo documento. O sea, en estos momentos es como si hubiera hecho esto. Voy a borrar esto. En estos momentos hice esto. En la lista agregué este objeto, ¿ok? Cuando este ciclo se vuelve a repetir, o sea, lo que hace tabla es apuntar al segundo registro. Aquí está, tabla apunta al segundo registro. Entonces, ¿qué hago nuevamente? Creo un objeto con los datos de ese segundo registro, ¿sí? Y lo agrego a la lista. O sea que lo que acabo de hacer es esto. Voy a borrar lo que acabo de hacer esto, ¿sí?
luego otra vez el ciclo se repite. O sea, este ciclo se va a repetir tantas veces como tantos registros hay en la base de datos. Aquí hay 3, o sea, el ciclo se va a repetir 3 veces. El ciclo aquí se va a repetir 3 veces. Si hay 100 registros en la tabla, este while se va a repetir 100 veces. Y va a crear 100 objetos y los 100 objetos lo va a meter en el arreglo. ¿Sí? 100 objetos y lo va a meter en el arreglo. Como apenas hay 3, apenas estaremos viendo esto. ¿Ok? En un vector de ArrayList, o sea, un vector dinámico, estamos metiendo 3 objetos de tipo documento. Repito, si hubiese 100 registros aquí, el vector se hubiese llenado con 100 objetos de tipo documento. ¿Ok? Bueno, hasta ahí creo que eso es claro. Y listo. Ya lo que hace este método, repito, es se conecta a la base de datos y coloca todo dentro de un vector. Eso es todo. Entonces miren, para que puedan detener el video aquí y puedan copiar, hacer el código tal cual. Miren que aquí retorna la lista. Entonces nuevamente repito para avanzar, lo que hice fue en ese método es tomar todos los registros de la base de datos y meterla en un vector dinámico, un vector de objetos dinámicos. ¿Qué tipo de objetos? Objetos tipo documento. ¿Sí? Ok. ¿Qué hago con esa lista? Esa lista ya después la utilizo y con ese es que yo voy a llenar este combo box que está acá. Este combo box que está aquí lo voy a llenar con esa lista. Entonces vamos a proceder a mirar cómo sería el procedimiento para bueno, voy a borrar, bueno, aquí voy a borrar este tipo de persona que no lo estoy usando. Ok, entonces ya tengo mi método que me permite obtener los registros de la tabla tipo documento. Ok, me lo devuelve en un arreglo, ArrayList. Ok, listo, entonces vamos al formulario. Entonces miren cómo sería el procedimiento para llamar ese método. Entonces voy a hacer algo aquí, voy a crear un método aquí al final. Después de este voy a crear un método. Ustedes saben que aquí en la parte gráfica podemos crear un método. Entonces voy a crear un método que se llame llenar combo box, ¿sí? Así, no lleva nada, no recibe nada, llave. Ok, estoy pendiente aquí cómo lo vamos a llenar. Como la clase que tiene el método de documento se llama de esta manera, controlador tipo documento, pues simplemente creo un objeto de tipo controlador de documento. ¿Dónde estoy? Aquí. Creo un objeto controlador tipo documento, vamos a llamar así, controlador tipo, le digo new, no recibe ningún parámetro porque el controlador, aquí me está mostrando un error porque debo importar el paquete, recuerden que el formulario está en un paquete diferente. Bueno, voy a cerrar este aquí para no confundirme. Yo estoy trabajando en formulario persona y el controlador de tipo documento está acá en otro paquete, en la analógica. Por eso debo importarlo. Ok, listo. Entonces ya tengo el objeto controlador. Ya puedo llamar. Mira, si yo digo ctd, miren que él tiene este método. Ahí está, controlador tipo documento. Bueno. ¿Qué viene ahora? Sucede que este combo box hay que llenarlo, ¿cierto? Entonces, para poder llenarlo, vamos a crear un objeto que se llama default combo box model. Vamos a ver si lo escribí bien. Vamos a llamarlo modelo. A ver si lo escribí bien. Sí lo escribí bien. Ok, y ojo,
este modelo default combo box model recibe un parámetro. ¿Qué parámetro le voy a enviar? Le voy a enviar la lista. Le voy a decir al objeto controlador, hey, mándame la lista de tipo documento, punto, y aquí ojo con esto, to array. Entonces miren cómo es la instrucción. Yo le digo al controlador, hey controlador, accedo al método que está aquí, get tipo documento. Bueno, aquí debí colocarlo en la S, si no, vamos a cambiarlo. Obtener tipo de documentos, porque son varios, ¿no? Entonces aquí hay un error, voy a colocarle la S. Ok, ahí está, ya tengo mi modelo, o sea, y simplemente le voy a decir al objeto este que está aquí, ¿cómo que se llama? El JTD, o sea, el combo box. Yo le voy a decir JTD, le digo, él tiene un método llamado setModel, y ahí le mando el modelo, ¿sí? El modelo contiene la lista, y ahora le digo el combo box, oiga, este es su nuevo modelo, o sea, su nueva lista, y listo. No más, miren que en 3 líneas de código he llenado el combo box. Ok, entonces bueno, vamos a probarlo y después repasamos lo que hemos hecho. Bueno, este es el combo box, pero este método que acabo de crear, lo voy a llamar acá en el constructor del formulario, ¿sí? Tengo que llamarlo desde ahí me está notando que, bueno, voy a compilar aquí todo el paquete y voy a correr el formulario a ver qué pasa. Miren cómo está. Tengo aquí un arreglo desde objetos, ¿sí, no? Pero que me está mostrando nada más la parte de la cédula. Ahí está. Ahora tocaría simplemente ahora explicarle cómo sería el guardado, pero ya no nada más con estos 4 campos, sino con la lista, con el combo box. Entonces ya eso lo veríamos en el siguiente video tutorial. Entonces, para finalizar, repito, lo que hice fue primero creé un objeto, una clase de tipo documento, que fue esta que está aquí, con todos los elementos de la tabla. Luego creé el controlador, que va a tener un método que se llama getTipoDocumentos, que me va a devolver una lista con todos los registros que hay en la base de datos, ¿sí? Me lo va a guardar en un vector dinámico, y luego ese vector dinámico, acá en el formulario, lo creo un método, ¿sí? Un método llenar combo, y este método nada más va a tener 3 líneas de código. Miren que es muy sencillo. Ya hago un objeto controlador, luego creo un objeto default combo box model, y por último estos son los parámetros que lleva el default combo box model, ¿sí? Devuélvame la lista. Aquí le dije devuélvame la lista, pero adicionalmente tengo que llamar al método toArray. Luego le digo al combo box setModel, su modelo ahora va a ser el que acabo de construir aquí, y listo. Eso es todo. Y luego obviamente cada vez que se cargue el formulario debe aparecer lleno. Entonces lleno el combo box, llamo el método en el constructor del formulario, ojo con eso, y listo. Entonces voy a dejar este cuarto video tutorial hasta acá. Nos vemos en el siguiente video tutorial.